alzando su voz y refiriéndose al Espíritu que había de venir a aquellos que lo recibieran. Entonces, si nosotros reconocemos que esa es la parte, una de las partes importantes, si nosotros reconocemos nuestra necesidad, si en nosotros reconocemos que en nosotros no hay esa hambre, que no hay ese deseo de su presencia, que no hay ese deseo de su búsqueda, que no hay ese deseo, como decía la pastora hace rato, de ese encuentro, de esa intimidad con Él, entonces es tiempo de orar, hermanos. En Jeremías 29:13 dice la Escritura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hermanos, el Señor quiere que lo busquemos de todo corazón. Que nosotros volquemos esa necesidad que el Espíritu crea en nosotros cuando oremos en su búsqueda. Pero tenemos que buscarlo de todo corazón. Esta es la clave para el avivamiento. Esta es la clave. Orar por nuestra hambre y buscar de Él. Y buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos sentir ese deseo. Para que podamos sentir esa necesidad de su presencia. Y esa necesidad de ir a esa fuente inagotable que es Cristo. Amén. Para saciarnos a nosotros. Para saciar esa sed. Sigue diciendo el versículo, el libro de Juan. En el capítulo 7, 37 y 38, se repite. Y dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya, hermano. Aleluya. El que tiene la fuente es Él. Nosotros tenemos que buscar de Él y ir a esa fuente. Amén. Para que ese versículo se haga en nuestra vida realidad. Que dentro de nosotros corran esos ríos. Pero Él dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. O sea, nosotros tenemos que ir a donde Él. Nosotros tenemos que dar ese paso, esa búsqueda. Y yo le puedo decir, hermanos, que cada vez que... Esta es la primera vez que me toca dar una enseñanza, una lección pequeñita aquí arriba. Pero cada vez que me ha tocado estudiar para darle una lección a alguien, el Señor primero trabaja conmigo. Y Él me demandó mucho de esta enseñanza. Porque no podemos ser oidores, sino hacedores. No podemos ser como los fariseos. Decirle al pueblo que haga y no hacer. Él me demandó primero a mí para yo poder venir a decir estas dos hojitas que no me imagino al pastor como le toca para dar un sermón de 1 hora y media. Entonces, pensando en esa necesidad que debemos de tener y en lo largo de la historia, el Señor, antes de que yo supiera qué tema me tocaba y que yo siquiera supiera que me iba a tocar dar un tema, porque yo no estaba en la lista, pero yo estaba en la lista del Señor. Aleluya. Me puso a investigar acerca del avivamiento. Cuando me tocó leer mi lección, que vi conectaba con lo que ya yo había estudiado, sentí el respaldo de Dios y la confirmación de Dios de que esta lección me tocaba a mí. Primero, porque la oración es parte de mi vida, es lo que más he aprendido de mi iglesia, de mi pastora, es lo que más me ha costado, es lo que más he tenido que trabajar. Por eso creo que la lección se identifica con mi vida. Entonces, seguimos. A lo largo de la historia, en las iglesias avivadas, en los avivamientos en los movimientos que han nacido, estas palabras de Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba, se hacen como un eco. El evangelista Evan Roberts, sé que muchos saben de él, el líder del avivamiento de Gales, le gustaba mucho esta palabra como para medir
el movimiento del Espíritu Santo. Y antes de seguir con lo que dice el libro, en lo que yo pude leer, la vida de evangelista impactó mi vida. A los 12 años, él tuvo que dejar la escuela para ir a trabajar. Y en ese tiempo podían trabajar los niños. Él trabajaba en una mina de carbón. Y en esa mina, él creció en una casa donde se leía la Biblia y le enseñaban la Biblia a los niños. Cuando él se iba a trabajar, él se llevaba su Biblia. Y en la mina, él hizo un hueco en una parte de la mina y ahí él ponía su Biblia. Pero lo que me impactó a la vida mía no fue el que él llevara la Biblia y que hiciera eso y muchas cosas que pasaron, cosas alrededor de esa Biblia. Lo que impactó a mi vida es que Evans, al llegar a la mina a trabajar, él repartía versículos de la Biblia a los que iban a entrar a trabajar, a los que estaban afuera. Y se iba y hacía su jornada de trabajo regular. Cuando él salía, él venía a comentar con los que él le había dado los versículos, él venía a comentar de lo que habían leído, que habían entendido. Y si tenían alguna duda, él lo ayudaba. ¿Qué ocasionó eso? Ocasionó que toda la mina se convirtiera, que todos los mineros fueran a los pies de Cristo. Y lo chistoso es que como en ese tiempo se andaba en caballo, los caballos, cuando los hermanos se convirtieron, no entendían el lenguaje de los hermanos, porque los hermanos acostumbraban a hablarle con grosería a los caballos. Cuando ellos se convirtieron, entonces, ¿qué hicieron? Ya no hablaban groserías. Y los caballos no lo entendían. Tuvieron que educar a los caballos a que entendieran el lenguaje celestial. Que entendieran el lenguaje de una persona renovada. De una persona que corregía su boca, imagínense. Entonces, si eso se hizo en aquel tiempo, con esta misma característica de hambre, de búsqueda, de oración, de necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros que vivimos en una época que tenemos más libertad, en una época que tenemos más acceso a la palabra, podemos ser esa misma influencia en las personas que nos rodean. Yo creo en ese poder que tiene en el que usted se acerque a alguien y lo ayude con su vida espiritual. En que usted se acerque a alguien y le diga, queremos orar, ore conmigo. ¿Será que podemos orar? Si no sabe, enséñelo. Si sabe más que usted, aprenda de él. Creo en ese poder y eso desató que en Gales, en los primeros 6 meses del avivamiento de Gales, se convirtieron 100,000 personas. Aleluya, hermano, gócese con eso. Porque realmente hay poder en Cristo. Amén. Dice el escritor que cuando el Espíritu Santo viene, puede hacer en un día lo que nosotros no podemos hacer en un año o quizás en nuestra vida entera. Todo lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Otro punto importante que tiene la lección dice de anhelar el fuego hoy. Y en esta parte el escritor nos lleva por este camino de que Dios está haciendo un movimiento.